Su atención. Al ingresar a la reunión virtual, estás dando tu consentimiento para ser grabado con fines académicos. Le solicitamos mantener sus micrófonos cerrados. Gracias. Muy buenas tardes. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios, desafíos y retos de la intervención pedagógica de educación física en el contexto educativo de la formación a la práctica. El día de hoy con el conversatorio 3. La incorporación de las neurociencias en la educación física. Es posible incorporar los conocimientos generados por las ciencias y disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso y actividad cerebral a las actividades de educación física. Preside este evento en representación de María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Janine Romero Ávila, directora de Desarrollo Profesional. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bienvenida, maestra. Alejandro Rodríguez Cárdenas, director de la Escuela Normal de Ecatepec. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la distinción para esta Escuela Normal. Bienvenido. Adriana Romero Toledo, directora de Formación Inicial de la DGNAM. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar. Bienvenida, maestra. Gracias. En representación de Hilda Berenice Aguayo Russell, directora de la Escuela Superior de Educación Física, se encuentra con nosotros Cristina Vela González, subdirectora académica de esa casa de estudios. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Bienvenida, maestra. Agradecemos asimismo la presencia de quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. A continuación, presento a Macario Molina Ramírez, quien será el moderador de este conversatorio. Presentará a partir de las semblanzas a los panelistas que hoy nos acompañan y nos hablará sobre la mecánica del evento. Me permito dar lectura a su semblanza. Macario Molina Ramírez tiene un doctorado en investigación psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Actualmente es catedrático en la Escuela Superior de Educación Física de asignaturas de acercamiento a la práctica escolar, asesor de actividades académicas de séptimo y octavo semestres y realiza apoyo psicoterapéutico a estudiantes de esa casa de estudios. Es un gusto tenerle esta tarde y le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias. Es un honor y un gusto para mí estar en este conversatorio 3, la incorporación de las neurociencias en educación física. Para llevarlo a cabo tenemos la participación de 3 destacadas ponentes que nos hablarán sobre este tema de las neurociencias y la educación física. Me honro con presentar a la doctora Imelda Álvarez García de la Escuela Normal de Ecatepec. Ella tiene doctorado en educación, aborda estudios de razón estética, performatividad e identidad de género y actualmente es integrante de la línea de interculturalidad, conflictos y paz en contextos educativos diversos. A la maestra Norma Ramírez Monroy de la Dirección General de Operación del Servicio de la Ciudad de México, que tiene maestría en neuroeducación y gestión en el aula. Actualmente se desempeña como apoyo técnico en la Dirección Operativa número 3 de Educación Secundaria.
al doctor Carlos Alejandro Zamora Navarro, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él posee doctorado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, con especialidad en diagnóstico neuropsicológico y neurodesarrollo. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar este conversatorio que consiste en hacer 3 preguntas, una introductoria al tema sobre las neurociencias y de la educación física, una segunda que profundiza sobre el tema y una tercera de cierre sobre el mismo. La mecánica es que cada participante en cada una de las preguntas tendrá una intervención hasta por 6 minutos. Cuando falte 1 minuto para agotar el tiempo, lo indicaré diciendo 1 minuto. Y en esta mecánica nos seguiremos hasta concluir las participaciones en las 3 preguntas. Al final, durante 16 minutos aproximadamente, tendremos una intervención con el público que haga preguntas desde el canal de YouTube para aclarar dudas que se estén planteando ahí y que los panelistas nos harán el favor de contestar. Bajo esta mecánica, entonces, en la primera pregunta intervendrían primero el doctor Carlos Alejandro, enseguida la doctora Imelda Álvarez y cerraría la maestra Norma Ramírez. La pregunta inicial: ¿es la educación física una asignatura susceptible de incorporar las ciencias en su práctica docente? Adelante, bienvenido, doctor Carlos Alejandro. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos. Me siento muy honrado de la invitación y de poder participar en este foro de primer nivel de intercambio y diálogo científico. Bueno, para poder contestar esta pregunta, me gustaría hacer una breve introducción sobre las neurociencias. De manera simple, las neurociencias es un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso del ser humano. El objetivo de esta es entender cómo funciona el cerebro y cómo produce todas las funciones básicas, corporales, por ejemplo, conductuales, de pensamiento, cognitivas, emocionales, etcétera. Dentro de estas, pues hay varias ramas que, bueno, actualmente se han desprendido muchísimas ramas para poder aplicar la cultura neuro a muchas otras áreas científicas, como la neurolingüística, el área cultural, computacional, la robótica, la emocional. En este caso, vamos a introducir un poquito con la neurogenética y el neurodesarrollo, que es ahí donde se desprende la neuromotricidad, donde el principio básico es entender cómo funcionan las células de nuestro sistema nervioso. En este caso, hablar de movimiento, pues vamos a referirnos también a la relación que tienen con las fibras musculares, con las células musculares y los sistemas que interactúan en la actividad física, y entenderlo como un todo. Gracias a las neurociencias, creo yo que podemos entender cosas o profundizar más en cómo hacer nuestro quehacer diario en el área de educación física. Por ejemplo, la filogenética y la ontogenética, que son áreas que se estudiaban específicamente en la neurogenética, ¿sí? Ahora son elementos de estudio indispensables que se pueden aplicar a la educación física, como la filogenética, ¿no? Que es aquella en donde el alumno está facultado de manera ontológica, la capacidad de la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la cooperación, la colaboración, la interacción motriz con otros de las destrezas motrices mediante otras manifestaciones como la corporeidad o el deporte escolar, por ejemplo. El otro aspecto es el ontogenético, creo yo que también es elemental, que son aquellos que están basados, por ejemplo, en nuestro plan de estudios actual, considero que están basados en los componentes pedagógico-didácticos, como el desarrollo de la motricidad, ¿no? Que son esencialmente los patrones básicos de movimiento, las capacidades coordinativas, condicionales, el otro aspecto, perdón, es la integración de la corporeidad, el otro componente, que es esencialmente la autoconciencia del movimiento, ¿no? Como el esquema corporal, por ejemplo.
Y la tercera, que es la creatividad de la acción motriz, que son los dos anteriores, pero inmersos en actividades físico-deportivas. Y creo que estos aspectos nos hacen entender mucho mejor cómo podemos aplicar estrategias. Actualmente, bueno, nuestro enfoque está basado en un enfoque sistémico y global de la motricidad. Enfoque que ya no solo considera el principio homeostático, ¿no?, que era la unión de lo biológico, lo psíquico y lo social, sino que además ahora está enfocado también al bienestar o a lo integral. Esto rescatado de la publicación de la OMS del 2019, que habla sobre los beneficios y recomendaciones de la actividad física con fines de salud y bienestar, que ahí tiene ya medidos tiempos en los que una persona debe practicar la actividad física para que esto influya de manera positiva en su salud y, por supuesto, en su bienestar. Y finalizando, respondiendo a la pregunta, yo considero que sí se debe incorporar, ya que el cerebro es un órgano dinámico y social, que es moldeado por gran parte por la experiencia. Y la educación física es un medio propicio de experiencias de aprendizaje, ya sean individuales o sociales, y forma una parte esencial adaptativa a las exigencias del aprendizaje. Y esto influye en aspectos como el cinético corporal, como el emocional, como el madurativo biológico, que son elementos esenciales en el aprendizaje humano. Todo lo que aprendemos viene del movimiento, sin duda. Considero también que gracias a esto, pues ha habido evolución. Todo lo que vemos como las computadoras, los smartphones, fue creado a partir de dos áreas específicas que se desarrollaron a partir del movimiento, como son las praxias y el lenguaje. Está ligado íntimamente y esencialmente al movimiento. El aporte esencial de las neurociencias a la educación física, pues también ha dado una mejor comprensión sobre la fisiología del aprendizaje motriz, los procesos de atención y motivación. Hoy sabemos gracias a la neuropsicología que sin emoción no se produce el aprendizaje. Y la motivación detona la atención y sin esta no podemos aprender, ¿sí? Creo que también ha apoyado al diseño de nuevas prácticas educativas en las aulas o en los patios donde nosotros trabajamos, y que además históricamente esto también ya ha sido implementado desde antes, como las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no?, los canales y estilos de aprendizaje de Fowling, Alonso, Korf, la neuroeducación, que nos da expectativas nuevas de cómo aprender. Y finalmente, citando a Francisco Mora, donde él dice que no se puede fabricar un guante sin jamás haber visto una mano. Y yo creo que no se puede enseñar educación física si no se entiende cómo funciona el cerebro, específicamente la corteza motora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Imelda Álvarez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto colaborarles y estar en este espacio para aprender todas y todos juntos. De manera personal, me voy a permitir contestarla en función de mi experiencia, como bien destacó el doctor. Y este sentir es el que nos obliga a nosotros ser docentes en el área de la educación física, propiamente en el área de la educación física, donde la importancia del cuerpo es prioridad para el contacto social, y este contacto social, como dijo el doctor, promueve, en este caso, la motivación para que esta plasticidad como tal siga resurgiendo. Es así que destaco que sí, la educación física sí es una asignatura, pero que también es una asignatura protagonista para la apropiación de estos saberes. Y que estos saberes, por lo tanto, permiten que se apropien en nuestra práctica, en nuestro día a día. Sin embargo, desde mi postura lo he de aclarar, la sociedad educativa la vulnera destacándola solo como una disciplina a la educación física. Esta disciplina que únicamente, y con apoyo obviamente de la pedagogía, que abarca la sistematización y la comprensión del cuerpo humano desde diversas perspectivas, únicamente para conocerlo. Y de ahí que destaco que es vulnerada. Al mismo tiempo, este interactuar desde estas perspectivas físicas generan una educación integral con respecto, y como bien dijo el doctor hace un rato, nuevamente destacándola como una cerecita del pastel al cuidado y la salud del cuerpo. Sin embargo, no obstante,
mirar la educación física desde esta forma tan reducida, si bien desde la corporalidad permite al estudiante conocer todas las experiencias con respecto a su cuerpo y cómo esto es capaz de adaptarse y expresarse. La educación física es limitada como quitándole esos privilegios humanos, y dejándola como una cosificación del cuerpo. Es decir, dando respuestas estereotipadas y coartadas con la posibilidad de ser espontáneas y con esto generar actos creadores. Reduciendo esto a la pregunta, doctor, mirarla como susceptible, como dispuesta, la educación física resalta ese coprotagonismo con las neurociencias. Al destacar entonces que ambas implementan, como bien destacaron hace un ratito, mejores procesos de intervención, enseñanza-aprendizaje. Y entonces, mirarla así, como esta, ¿por qué no?, dualidad, va a permitir que no nada más la corporidad sea una apropiación de reconocer que existen procesos, en este caso, cognitivos, y que esos cognitivos son procesos fisiológicos como respuesta al contacto del mundo. Tendríamos entonces, destacando esta unión entre la educación física y la neurociencia, como la corporidad para vivirla y sentirla, y como posibilidad de sentir y significar lo que se va adquiriendo a través del aprendizaje. Es decir, el cuerpo proyectaría cada uno de los momentos de experiencia y entonces los llevaríamos siempre a un acto consciente en nuestro día a día. Y estas acciones generarían entonces o ayudarían a proveer mejores apropiaciones de distintos saberes, ¿no? Asumiendo que también hay otras áreas en el mundo educativo, otras ciencias, en este caso, que nos permiten seguir apropiándonos de conocimiento y se incorporarían, insisto, en ese día a día, en ese quehacer diario de la persona. Y entonces esos saberes, por lo tanto, se vivirían y ante todo serían indeterminados a la hora de utilizarlos y seleccionarlos durante el día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Imelda Álvarez. A continuación, toma la palabra la maestra Norma Ramírez Monroy. Santiago Ramón y Cajal decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Antes que nada, quiero agradecer la invitación, este espacio y la oportunidad de poder compartir conocimientos, ideas y, pues, obviamente, propiciar aprendizajes entre todos. Con relación a la respuesta a esta pregunta que nos hacen, la respuesta que yo doy es rotundamente un sí. La educación física es susceptible de incorporar la ciencia a la práctica docente. De hecho, la acción educativa que ejerce un licenciado en educación física está basada en ciencias como la biología, la anatomía, la biomecánica, la pedagogía, la psicología, ¿sí? Pero considero que hay que tener muy en cuenta, y esto sí nos compete como docentes, que la ciencia evoluciona día con día. Y al evolucionar día con día se va tomando nueva información, se va obteniendo nueva información. Se dice claramente que todo aquel que quiere enseñar nunca debe dejar de aprender. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. El ser humano, una de las inquietudes que tiene es la investigación sobre el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del ser humano. De esta manera, entonces, existe esta investigación sobre el órgano, que es el que dirige o el que es como un director de orquesta, el que mueve, ¿verdad?, todos los sistemas, todos nuestros órganos, el que recibe la información, la filtra, la almacena, la evoca y provoca, obviamente, respuestas de adaptación al entorno. Con base a esto, podríamos también entonces mencionar que las neurociencias, cuando surgen desde esta mirada. Es decir, los científicos mencionan y dicen, no podemos estudiar al ser humano de manera unilateral. Necesitamos varias disciplinas, diversos enfoques, diversas especialidades para poder comprender el funcionamiento del cerebro. En este caso, y como lo mencionó el doctor Carlos, efectivamente hubo diferentes autores
en este caso Leslie Hart es una de las primeras personas que escribe sobre las neurociencias y la educación, y mencionaba efectivamente esto, que esto lo retoma después Francisco Mora, y ella decía, no se puede enseñar si no se conoce la función del cerebro. Es como decía, ¿verdad? Querer diseñar un guante sin conocer o sin antes haber visto una mano. Y esto nos implica entonces que el órgano del aprendizaje es el cerebro. El cerebro está en constante aprendizaje. Y entonces conocer la manera en que funciona, conocer la manera en que procesa, conocer la manera en que evoca, conocer la manera en que podemos generar memorias y entender desde la educación física que todo acto motor tiene que ver con procesos cognitivos, con funciones ejecutivas y obviamente se mueven emociones. Surgen entonces también o se derivan de las neurociencias otras disciplinas como la neuroeducación, la neurodidáctica, todas estas disciplinas interesantes, porque entonces no nada más se fijan en la parte del cerebro que aprende, sino que también se enfatiza y se hace muy importante el cerebro que está enseñando. Esto es interesante porque pareciera que como docentes, ¿verdad? A veces pensamos tener el conocimiento, sin embargo, a veces no tenemos las herramientas o recursos con los que actualmente en nuestro contexto que tenemos podemos enseñar a nuestros estudiantes. Definitivamente poder incorporar, poder sumar este conocimiento pues nos va a volver especialistas de este órgano del aprendizaje, nos va a facilitar el que podamos generar estrategias didácticas que dentro de esa acción educativa, ¿verdad? Esos procesos sean de mayor eficiencia, sean con mayor sentido, tengan mayor visibilidad ante las conductas y comportamientos. Esto también es interesante porque cuando nosotros ejercemos nuestra práctica docente, hoy con base a las neurociencias, se entiende muy bien que no nada más vamos a transmitir una información, es decir, el primer predictor del aprendizaje es la imitación. Tenemos unas neuronas espejo y entonces vamos a ir viendo que todo lo que el maestro dice tiene un impacto en el estudiante. Todo lo que el maestro hace, todo lo que el maestro externa, sean emociones, sean ideas, sean conductas, es algo que va a tener un impacto con los estudiantes. Entonces es interesante porque también no nada más tiene una mirada hacia el que aprende, sino también una mirada hacia el que está enseñando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma Ramírez. Pues ha sido una rica disertación de introducción a este tema de las neurociencias y su vinculación con la educación física. Nos han dado un panorama muy ilustrativo sobre la viabilidad que tiene la educación física de enriquecerse con los descubrimientos sobre el cerebro y todos estos planteamientos que ha venido haciendo el avance científico, en lo particular de las neurociencias. Creo que esto permite enriquecer la discusión, el diálogo sobre la manera como la educación física incursiona y se enriquece también de estos planteamientos. Invitamos al público que nos está siguiendo por YouTube a que haga preguntas. Al final de la disertación de los panelistas tendremos algunos minutos para dar respuestas a sus inquietudes. Pues vamos a continuar y en la siguiente pregunta se va a seguir profundizando con la intervención de nuestros distinguidos y distinguido panelista en este conversatorio 3 sobre las neurociencias y la educación física. La siguiente pregunta que iniciará contestando la doctora Imelda Álvarez dice: ¿cómo las neurociencias pueden mejorar el desempeño físico y escolar de los estudiantes? Adelante, doctora Imelda. Muchísimas gracias. Creo que como docentes destaco lo que bien me antecedió con la maestra Norma, reflexionar
y dignificar lo que implica conocer nuestro cuerpo y en este caso la unidad mente-cerebro, como docentes, pues es involucrarlos más a nuestro quehacer, como bien destacó. Y entonces ser definitivamente esos actores sociales que se involucran más desde su sentir, ¿no? Que desde el deber ser. Y entonces, si bien concuerdo perfectamente que lo primero que tenemos que hacer desde nuestro quehacer docente es impactar a nuestros estudiantes. Mencionar la neurociencia desde la educación, en algunos escenarios donde tuve la oportunidad de documentarme, destacan y la miran como la forma nada más de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y destaco nuevamente esto, ¿no? Se mira únicamente reduciendo hacia estas respuestas estereotipadas y que únicamente reflejan actos, si bien con una intención, porque es el primer encuentro con el conocimiento, el modelamiento, de repente se queda nada más en el pragmatismo, como destacó el maestro, el doctor, perdón, Carlos, y no llevamos al segundo paso que también destacó lo que es la praxis. Y entonces al destacar esta praxis, insisto, se van incorporando esos aprendizajes en nuestro ser. Entonces, por ejemplo, si empezamos nosotros como docentes a reconocer categorías de la neurociencia, como en este ejemplo que de manera personal a mí me gusta mucho, los procesos circadianos, los ritmos circadianos, nos van a permitir tomar conciencia de las características físicas que primero tenemos y después esas respuestas físicas que tenemos ante todo de velar para seguir viviendo y por lo tanto conociendo. Estas acciones entonces que nos permiten reconocer a través de este reloj biológico, nos da cuenta nosotros como docentes tomar conciencia de lo fundamental que es el sistema nervioso central y con todas y cada una de sus características, donde entonces la mente y el cerebro pues en esa condición importante como órgano afectivo social y ante todo como posibilidad de primer encuentro de enseñanza. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros generamos planificaciones apoyadas desde los ritmos circadianos? Es decir, si nosotros generamos sesiones de intervención física hablando desde esta condición que tenemos, ¿no? Desde la docencia del educador físico, y nosotros generáramos y propusiéramos y nos dieran la facilidad, porque eso también sé que no depende de la mayoría de nosotros, intervenciones educativas entre las 8:30 de la mañana y 9:30 de la mañana, donde el cuerpo muestra su máxima secreción de testosterona, con ello incrementa toda esa fuerza muscular. ¿Sí? Pero también esa fuerza muscular, esa fuerza excitatoria involucraría todas las células de nuestro cuerpo. Y por lo tanto seríamos más perceptibles y receptivos a todos los escenarios educativos de los cuales el cuerpo seguiría impactado. Y entonces capacidades perceptivas motrices, como esas que conocemos, habilidades que se adquieren en los primeros años de infancia, permitirían esquematizar aún mejor este esquema corporal y entonces estas capacidades físico-motrices impactarían además de lo que es la resistencia y velocidad para hacer, en este caso, acciones motoras, como dijo la maestra, acciones con voluntad. Estas capacidades se complementarían aún más con las capacidades socioafectivas o sociomotrices, involucrando entonces que esas acciones fueran, insisto, más conscientes durante la vida diurna del individuo y por lo tanto estas se aprenderían, ¿no? Estas se incorporarían, se encarnarían en nuestras conciencias y entonces las tendríamos más evocadas, más sentidas para poderlas utilizar, insisto, en cualquier respuesta voluntaria durante el día. Un minuto. Es así donde destaco, ¿no? Que el introducirnos en el manejo de estas categorías desde las neurociencias definitivamente beneficiaría ante todo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Imelda. A continuación, hace uso de la palabra la maestra Norma Ramírez. Claro, muchas gracias.
Bien, con relación a esta pregunta de cómo las neurociencias pueden mejorar el desempeño físico y escolar de los estudiantes, bueno, creo que es muy interesante la visión que nos brinda las neurociencias, es decir, como un todo. Voy a usar este cubo, en donde lo podemos ver como un todo, de manera holística, es decir, que si yo muevo algo, una dimensión, un área, una esfera del ser humano, en todo va a tener un impacto. Es decir, al hacer actividad física, pensamos que darle para un mejor desempeño, pues nada más es quizás con entrenamiento, cargas de trabajo, dosificación, pero aquí es interesante que nosotros también comprendamos que no nada más está involucrado lo que es el sistema musculoesquelético, como lo estamos mencionando. En ocasiones también, si las personas, ¿verdad?, o los estudiantes tienen por ahí ciertas creencias limitantes, por ejemplo, que en neurociencia se llaman sesgos cognitivos, y son estas creencias que no me permiten creer algo diferente, ¿verdad? No me veo desarrollando mis capacidades físicas, por ejemplo. Otro aspecto muy importante a considerar es la emoción, como lo hemos estado enfatizando. La emoción es determinante porque antecede a la conducta, a la voluntad, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo deseo o no deseo hacer. Entonces, esto es interesante porque nos hace mirar al estudiante de manera holística, en el todo de las cosas. Algo también muy interesante es que dentro de estas emociones, ¿verdad?, también podemos hablar de la autoestima. ¿Qué tanto se conoce el estudiante? ¿Qué tanto se reconoce y se valora el estudiante para hacer determinadas cosas? Aquí, ¿qué se sugiere? Que nosotros entonces en esta intervención pedagógica que tenemos, pues generemos o propiciemos experiencias exitosas en los estudiantes, sabiendo que todo estímulo el cerebro lo va a procesar, y un estímulo que constantemente estamos dando los docentes de educación física es a través de las palabras. Muy bien, lo hiciste excelente, perfecto, ¿cómo le puedes mejorar? ¿Qué podrías hacer para aumentar esta capacidad física, por ejemplo, o esta destreza motora? Considero muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí retomamos bases muy necesarias en donde quizás tendríamos que reflexionar, que quizás en vez de pensar en los estudiantes en que sepan correr y sepan leer, quizás a lo mejor primero tendríamos que hacer que crean en ellos mismos, a enseñarles a que crean en ellos mismos. Estas son bases muy importantes y que viendo de una manera holística al estudiante podríamos también estar trabajando sobre ello. Otro punto, pues obviamente es la parte social en este desarrollo que se tiene, la parte socioemocional en donde se involucran y en donde él se siente identificado y se siente partícipe de una sociedad. Estos son temas también importantes, determinantes. Conocemos, insisto, la parte de trabajar con ellos para ese desempeño físico. Sin embargo, también podríamos hoy sumar con mayor énfasis la parte de una buena alimentación, que es un punto también muy importante para un desempeño físico, para un desempeño cognitivo. La parte del descanso, también podríamos mencionar el sueño, ¿no?, que hoy también tiene mucho que ver y sabemos que se trabaja en muchos procesos, el sueño es reparador. Y todo esto, por supuesto, que va a tener un impacto dentro de este cubo que yo les mencionaba. Cualquier área que yo trabaje del ser humano va a tener un impacto en todas las demás. Entonces, si yo busco un mejor rendimiento físico en mis estudiantes, lo tengo que mirar desde esta forma, desde esta manera, de forma holística. Y entender también que los estudiantes, ¿verdad?, necesitan también estos modelos, estas muestras, por así decirlo, de hacia dónde se dirigen. Creo que algo que se requiere precisamente es incorporarnos con ellos, ¿verdad?, en la parte de ser ejemplo. Creo que hoy es un tema también que se está abordando mucho dentro de del ser docente, el poder ser ejemplo para los alumnos. Se dice en neurociencias que un cerebro aprende de otro cerebro cuando se siente inspirado, motivado y ve un ejemplo. Entonces, hoy en día, pues a lo mejor podemos tener las mejores estrategias, pero si no generamos esa inspiración y esa motivación en el estudiante, lo único que vamos a hacer es que va a replicar la información que yo le estoy dando. Lo importante es hacerlos conscientes
de lo importante que es la actividad física, lo importante es que es generar estilos de vida saludable, lo importante es socializar con sus compañeros, tener convivencias sanas y pacíficas, etcétera. Considero que en este punto, como educadores físicos, nos abona bastante la neurociencia y coincido, como lo mencionaba la doctora Imelda, que efectivamente es algo bidireccional. Las neurociencias tienen un gran aporte a la educación física, sin embargo, la educación física también tiene mucho que aportar a las neurociencias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Norma. Pues estamos en esta pregunta 2 que se refiere a cómo las neurociencias pueden mejorar el desempeño físico y escolar de los estudiantes. Y para cerrar esta pregunta interviene el doctor Carlos Alejandro Zamora. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Yo considero que enfrentamos un nuevo paradigma educativo. Junto con esto, pues los retos de la educación física del siglo XXI, ya que, por ejemplo, los neurocientíficos dicen que el desarrollo es esencialmente en el cerebro, y la educación física también ha demostrado que esencialmente está en el cuerpo. Los descubrimientos recientes al respecto de ambos lados, porque también la educación física son ciencias bien establecidas, han planteado el principio de unicidad, donde se tiene que trabajar en ambos lados y de forma integral, ¿no? El enfoque de la cultura, de la neurociencia o de la cultura neuro, también ha dado paso a nuevas disciplinas que se pueden involucrar directamente con la educación física y viceversa. La educación física puede más bien nutrir, ¿sí? Esta es como la neuropedagogía, la neurodidáctica, la neuroeducación, la neuropsicología y, por supuesto, la neuromotricidad, donde se demuestra que donde existe una mejor comprensión del funcionamiento cerebral, se lleva consigo notables mejoras en el aprendizaje. Como les comentaba, no se puede enseñar si no se comprende primero el funcionamiento del sistema nervioso. Y esto exige necesariamente, o ha exigido, la innovación de las técnicas utilizadas. Hay países, por ejemplo, Perú nos lleva a la delantera en esto, pero hay otros países como Chile, considerado, por cierto, el mejor modelo de Latinoamérica, pero también está Brasil y Argentina, que han incorporado estas neurociencias al deporte, y evidentemente lo vemos en Panamericanos, ¿no? Que son los que esencialmente arrasan junto con Estados Unidos y Cuba, ¿no? Arrasan el medalleo. Y ahora creo que México también lo está incorporando en la nueva escuela mexicana, que es importante porque ese es el futuro cercano de la educación física en nuestro país. Por ejemplo, dentro de la nueva escuela mexicana se rescatan varios principios pedagógicos, pero uno de ellos que creo que se va a enriquecer mucho con esto es la intervención temprana. Hoy se sabe que si se detecta a través del diagnóstico temprano, se pueden disminuir las barreras de aprendizaje. Dentro del neurodesarrollo, las pruebas neuropsicológicas que se aplican, como el ENI, el WISE 1, 2, 3, 4, o el WITS, el Mini Mental State, las escalas de inteligencia de Westlake, el Compendio de Filadelfia, o sea, hay bastantes pruebas. Todas estas, esencialmente, también, aparte de ver el desarrollo cognitivo, también evalúan la inteligencia cinético-corporal y cómo esta influye en el aprendizaje. Y cómo esto, por ejemplo, en términos de inclusión, con el TDAH, el DI, los espectros autistas, los TGDs, todos estos han demostrado que el movimiento ayuda a disminuir o a incorporarlos más fácilmente a los grupos sociales, ¿no? No solo las funciones, estas son de incidencia simpática o parasimpática, también, como lo decía la doctora, también son volitivas y también yo creo que son mesolímbicas e integrales y que deben estar enfocados a un paradigma específicamente de bienestar, de un enfoque de bienestar. La educación física, por ejemplo, ha ayudado a contribuir también a las neurociencias, ¿no? Porque gracias a la detección de trastornos motores periféricos o centrales, se sabe que provoca trastornos de aprendizaje a nivel cognitivo como las ataxias, los estereotipos, las incidencias, los problemas de higiene postural, que son muy marcados en nuestra población. La falta de madurez motora tiene una relación con los trastornos vocales, como por ejemplo las dispraxias, las dislabias, la ergonometría de la escritura. Ahora se sabe que no es un acto meramente cognitivo, ¿sí? Galo Sánchez en su libro dice que es entender todo el funcionamiento nervioso de una cadena cinemático.
o cinemática. Y esto produce la escritura. Sin duda nosotros estamos aportando grandes conocimientos también para completar en la innovación en estas estrategias. La nueva escuela mexicana, por ejemplo, toma enfoques pedagógicos como el Foro Económico Mundial de Davos en el 2018, que fue el último, como las epistemologías del sur, la sociología de las ausencias, las pedagogías no lineales o las pedagogías de la emergencia, que son una maravilla. Y más en específico, nuestra nueva escuela mexicana, el enfoque histórico-cultural y el enfoque constructivista, donde además ponen a la comunidad como centro de aprendizaje. Esto significa que la educación física siempre ha sido trascendental en la cultura mexicana. Y en donde se busca garantizar los retos de la educación del siglo XXI. Y para concluir, sin duda, todo este cúmulo de conocimientos que se han rescatado de las neurociencias nos han ofrecido sacar ventaja al incorporarlos a la educación física con el fin primordial de mejorar el desempeño físico y escolar de los aprendientes con un enfoque amigablemente holístico, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues hemos llegado a esta segunda pregunta con las intervenciones muy interesantes de quienes intervienen aquí en este conversatorio. 3, la incorporación de las neurociencias en la educación física. Y hemos escuchado cómo estos planteamientos científicos que nos dan nuevas luces en el conocimiento del cuerpo humano, pues nos permiten ir entendiendo todos esos enigmas que significa el cuerpo y que es un elemento fundamental de comprensión para encauzar la educación física y sobre todo, bueno, en estos tiempos de compromiso hacia la niñez, hacia la educación básica, pues nos están diciendo las y el panelista que las neurociencias contribuyen de manera interesante porque persiguen esta intención siempre de la educación sobre la formación integral, retomar todos aquellos aspectos de manera unificada, ya no este enfoque dualista, ¿verdad? Que ha predominado por un lado lo mental, por otro lado lo corporal, y como escuchamos con los participantes, las neurociencias nos ayudan a ir entendiendo de manera más amplia, con mayor complejidad, pero también con una orientación pedagógica que está siendo alimentada desde diferentes perspectivas. Pues muchas gracias por su participación en esta segunda intervención. Vamos a avanzar hacia el cierre. Una tercera pregunta que es a manera de cierre de este conversatorio. Y aquí pues tendremos la intervención inicial de la maestra Norma Ramírez, enseguida del doctor Carlos Alejandro y cerrará la doctora Imelda Álvarez. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué prácticas exitosas existen con relación al uso de las neurociencias en el contexto en que se desempeñan? Por favor, maestra Norma Ramírez, en uso de la palabra. Gracias, maestro. Bueno, pues ha sido algo muy, desde mi experiencia, con base a lo que he trabajo con alumnos de secundaria, comprender que el órgano que es el cerebro, no nada más voy a dar una información, indicaciones, sino conocer cómo trabajar. Y algo bien importante también, que prácticamente en la etapa escolar está también en un proceso de maduración. El cerebro culmina su maduración aproximadamente a los 24 años y termina madurando en el lóbulo prefrontal, que es en donde se llevan a cabo esas funciones ejecutivas, ese razonamiento, esa toma de decisiones. Entonces, todo lo que nosotros hacemos a través de esta intervención pedagógica, pues estamos trabajando o facilitando los procesos cognitivos. Eso es muy importante. Entonces, cuando entendí esto y también me di cuenta que yo puedo hablar del cerebro del estudiante, pero también que yo tengo un cerebro que está transmitiendo y que quiere propiciar aprendizajes.
Entonces, lo primero considero que es exitoso es que como docentes nos demos cuenta y seamos muy conscientes del impacto que sí o sí tenemos en los estudiantes. A veces es a favor, a veces no es tan significativo, a veces recordemos que cómo impregnamos estos aprendizajes a través de la experiencia. Entonces, generar experiencias para el estudiante es de lo que más va a recordar y en una memoria asociativa va a recordar la información. Por eso es muy importante que trabajemos esta parte. ¿Cómo lo he abordado yo? ¿Cómo lo he aplicado? Tengo la experiencia, por ejemplo, en donde empecé a usar mucho las palabras con ellos. Palabras, yo les decía hace un momento, ¿verdad? Dejar esas experiencias exitosas en ellos, botando el balón los niños y que les costaba trabajo coordinar 2 balones y entonces, muy bien, lo estás haciendo excelente. Oye, qué bien, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Entonces, en donde el estudiante se reconoce. Pero aparte el comentario de la niña, por ejemplo, fue, maestra, se siente muy bonito que me diga eso. Obviamente estamos ahí involucrando química cerebral, lo cual se traduce a emociones. Química cerebral como la dopamina, serotonina, que facilita la conexión de redes neuronales. En otra ocasión, también, por ejemplo, llevamos a los estudiantes de la escuela. Quiero mencionar que la escuela donde laboro, pues no había canchas de básquetbol, es un patio pequeño, solamente había un aro ahí en los barandales. Y fue algo muy interesante, fue un gran reto, porque obviamente necesitamos trabajar o de alguna manera preparar el acto motor. Obviamente lo empezamos a simular, lo empezamos a trabajar. En esa ocasión sí, las chicas lograron un tercer lugar que nos supo como un primer lugar, pero ahí nos dimos cuenta de varias cosas, me di cuenta de muchas cosas, que obviamente tiene que ver con los estímulos que estamos trabajando, con el acto motor que estamos preparando y obviamente, como lo decía hace un momento, los miramos de manera holística, en donde nada más me interesa ir a ganar. En este caso, he aprendido también, y creo que esto es algo que he tratado también de transmitir a mis estudiantes, el error, y lo dice Francisco Mora también, el error es parte del aprendizaje. Entonces, si te equivocaste, no estás perdiendo, estás aprendiendo. Y entonces son conceptos que ellos van manejando en la vida y van viendo estas nuevas posibilidades, nuevas estrategias. Considero algo muy importante que trabajemos desde este ámbito, ¿verdad? Creo que como educadores físicos se nos va a facilitar mucho las neurociencias, porque, insisto, ya traemos varias disciplinas con estos conocimientos, pero entonces nos falta esta parte de la acción, en donde no nada más es pensar en el estudiante, sino en mirarme a mí como docente. ¿Cómo yo puedo hacer para que mis estudiantes aprendan? La emoción, ¿cómo la voy a propiciar? El acto motor, ¿cómo voy a llevar esa secuencia progresiva para que él pueda alcanzarlo? Algo bien importante, como se ha estado mencionando, son las funciones cognitivas que vienen a manifestarse, ¿verdad? Funciones cognitivas básicas, funciones cognitivas superiores y las funciones ejecutivas, estos procesos que en nuestra mente nos hacen realizar un acto motor. Considero que esto es muy importante mencionarlo, trabajarlo y darle ese giro y ese aporte a la educación física. La educación física tiene mucho para ese desarrollo, tanto interno que va hacia lo externo, para este comportamiento que de alguna manera, pues, por eso es educación. Les decía en un inicio, el cerebro aprende. Lo que necesita entonces es ser educado, obviamente, ir nosotros guiando, orientando y no imponiendo lo que se debe o lo que sería entre el ser y el deber ser. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma Ramírez. Estamos cerrando este conversatorio en la tercera intervención de cada uno de los participantes. ¿Qué prácticas exitosas existen en relación al uso de las neurociencias en el contexto en que se desempeñan? A continuación, escuchamos al doctor Carlos Alejandro Zamora. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo considero que el enfoque por competencias, el uso formativo, los aprendizajes clave y la nueva escuela mexicana
y específicamente en la educación física, el enfoque psicomotriz, desde el enfoque psicomotriz, el orgánico funcional, el motriz de integración dinámica, el sistémico global de la motricidad, todos esos enfoques han puesto un poquito su semillita, han contribuido y han dado paso a modelos innovadores que se han ido implementando como prácticas exitosas en las categorías pedagógicas esenciales como la planeación, la didáctica y la evaluación. En la planeación, por ejemplo, considero que es un gran aporte el analizar, el argumentar la planeación desde los campos formativos, ¿sí? Entendiendo estos como espacios curriculares que proponen un estudio gradual de contenidos para el logro de los perfiles de egreso, que en educación física es el de atención al cuerpo y la salud, ¿no? Y en otros programas también que se han incorporado, que han venido de estas áreas como el plato al bien comer, las pausas activas, las actividades para empezar bien el día, las rutinas de activación física, etcétera. Y ha sido exitoso el atender el proceso de planeación también, reconocer la diversidad en el aula, los tipos de canales, de estilos de aprendizaje, de inteligencias, ha favorecido mucho. Ahora ya, por ejemplo, se musicaliza la educación física también, ¿no? Atención desde los principios pedagógicos, superar las visiones tradicionales como pues de la disciplina, como un mero cumplimiento de normas. Ahora se sabe que el componente axiológico es elemental en la formación ética y moral de cualquier niño, de cualquier ciudadano. Sí tener en cuenta los saberes previos para generar aprendizaje significativo. Todo esto han sido estrategias que han históricamente contribuido y se han formado y han venido desde estas disciplinas neurocientíficas. Sí, la neurociencia ha demostrado que a partir de este proceso, por ejemplo, el respeto de los procesos biológicos de maduración de uno de nuestros niños, sí hace que se respete el ritmo de aprendizaje, la parte intrínseca, la parte social, la parte individual del ser humano. Dentro de la didáctica también hay grandes aportes, por ejemplo, porque ha revolucionado la forma de enseñar, ¿sí? Y la perspectiva de cómo aprenden nuestros niños. Se diseñan situaciones didácticas y ambientes propicios de aprendizaje, congruentes y asertivos con el contexto. Ahora, como la nueva escuela mexicana pone a la comunidad en el centro de todo el aprendizaje, pues estamos hablando del entorno social, y no nada más de la parte de relación con los seres humanos, sino también con el ambiente, ¿no? Ahorita en la pandemia dimos un salto enorme con la forma de enseñar, como el microaprendizaje o el microlearning, la gamificación, el aula híbrida, la enseñanza en línea, los REA, los recursos educativos abiertos, las estrategias que promueven la enseñanza situada, ¿sí? El aula flipped o el aula invertida, en fin, los estilos individualizadores. Son cosas que aprendimos a manejar y que incorporamos con éxito, porque creo que fue un gran reto lo de la pandemia, sobre todo en la educación física, que era muy difícil interactuar a través de una máquina, ¿no? Y en la evaluación, la énfasis de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Que esta favorece el aprendizaje significativo, la formativa y diferida, que se le evalúa, se sabe que ahora no se puede evaluar todo el contenido si el niño no aprendió todo, se tiene que evaluar solo lo que aprendió, ¿no? Esto significa que podemos atender el nivel taxonómico o nivel de complejidad, ¿sí? Y todo esto ha sido descubierto en las ramas de la cultura neuro o las disciplinas neuro. Pero también creo que es importante que hablar de todas las situaciones de éxito que se ha tenido en nuestro país conforme a la implementación de estrategias, sí, que insisto, históricamente nos hemos ido enriquecido hasta estar consolidándonos como disciplina científica también. También es importante hablar que esto ha provocado ciertas desventajas en los contextos, porque la pregunta es muy puntual, habla de los contextos también, y no en todos los contextos esto ha sido exitoso. Creo yo que también ha habido contextos en donde algunas comunidades, por ejemplo, esto ha sido no muy asertivo, ¿no? Como la cobertura educativa, por ejemplo, ¿no? Estas estrategias no les han llegado a todos, y esto ha provocado desigualdad social también, porque estamos en un país con los mismos derechos, pero no con las mismas oportunidades. La marginación, la pobreza, la calidad del trabajo docente, ¿no? Un minuto. Vimos que a muchos de los maestros, sobre todo los que son un poquito más allá de la generación X, pues tenían dificultades con la tecnología, ¿no? Y no se querían actualizar, en fin, y esto también creo que influyó un poquito. Los problemas de infraestructura, gestión y recursos. Y para finalizar, yo creo que nuestras prácticas exitosas principalmente son aquellas que no pueden ser sustitutivas del maestro.
La tecnología, creo yo, que debe ser una parte elemental, sí, de la educación, de la enseñanza, pero no puede ser jamás sustitutiva del maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alejandro. Cierra esta intervención la doctora Imelda Álvarez. Muchísimas gracias. Ante todo, indiscutiblemente de todo lo que ya se ha mencionado, de verdad estoy muy sensible a reconocer cada una de estas posturas y que eso definitivamente lo que llega y ante todo enriquece, pues es la docencia, ¿no? Y obviamente la docencia investigativa. La verdad, queridos colegas, me voy muy fascinada al escucharles. En cuanto a la pregunta, seguía con todo respeto al escucharles y al leerla, seguía reflexionando, donde el quehacer docente y de esta sensibilización de la famosa reflexión de la práctica, de verdad es una cosa de repente muy cerca de nosotros y después de repente se aleja, ¿no? Como esos fenómenos propiamente a investigar. Y entonces, el reto que tenemos definitivamente todos los docentes y ante todo, perdón que lo destaque así, los propios docentes, los educadores físicos, es ante todo generar esos principios de observación y donde estos principios de observación promuevan precisamente la búsqueda de reconocer lo primero que estamos ahorita aquí delimitando es cómo aprende en este caso el cuerpo y cómo esa estructura del sistema nervioso central se adapta a esas aplicaciones de conocimiento que van a ayudar ante todo a generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y me conmovió mucho el que destacó hace un ratito la maestra, el cómo nosotros dejamos de lado definitivamente cómo esos procesos evolutivos están permeables en el día a día de nuestros educados, ¿no? El sentir que efectivamente el cerebro humano, ¿no? Ese ganglio, pues que de alguna manera genera toda la especialización de un proceso evolutivo de más de 6,000 años, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y que nada más está en esa bóveda craneal que implica de verdad todos esos procesos evolutivos y sensibles que tiene el cuerpo humano. Y entonces, procesos de enseñanza-aprendizaje que pareciera que son tan fáciles de comprender, de verdad es un reto al ser humano, un reto hacia los niños, donde hacia estas infancias, donde son, insisto, vulneradas al promover procesos de enseñanza no sugeribles a su proceso de desarrollo. Entonces, les exigimos, ¿verdad?, que desde los 4 años, en ocasiones, ¿verdad?, en algunos escenarios educativos, adquieran esos procesos y ante todo los demuestren hacia esos, insisto, hacia esos escenarios institucionales formales, ¿no? Que den cuenta que efectivamente se han apropiado de esos conocimientos. Sin observar que hasta los 8 años, ¿no? Los nervios motores oculares alcanzan su máximo desarrollo y por tanto mejorarían el enfoque hacia cada una de esas fotografías que da la estructura de una apreciación y la significación de cada una de las palabras con las que construimos o conformamos estas realidades. Entonces, estas acciones o este conocer que nos permite la neurociencia, en este caso la neuroeducación, debe de involucrar métodos de enseñanza diseñados propiamente con estrategias sensibles, ¿no? Con estrategias didácticas sensibles, donde se reconozca la significación de los procesos cognitivos, ¿no? Desde lo sensible que es el niño a la hora de apropiarse, ¿no?, en ese primer estímulo y cómo da significación a ese primer estímulo a través de la percepción. Y entonces, una vez que él da forma a esa percepción, empieza esa discriminación, con esa tensión, con esas características con las cuales puede significar el mundo. Y entonces, esa primera significación, que es la atención, nos permite nombrarla a través de encuentros, a través de asociaciones que hacemos con la memoria. Y entonces viene ese famoso, pareciera ser, ¿no?, muy fácil, gutural, en esas acciones del individuo, percibir la voz, ¿no? Pero la voz es un proceso neuronal complicado, ¿no?, donde permean no nada más esos procesos, sino toda
la evolución de este ganglio especializado que se llama cerebro. Y entonces resulta que después de esos procesos viene la significación, el pensamiento. Entonces, tomar conciencia de esos momentos a la hora de enseñar, creo que dignificaría los procesos de... Un minuto. Para esto, me voy a tomar la delicadeza de poner aquí en la mesa el principio de corporabilidad, que es tomar conciencia de cómo siente nuestro cuerpo cuando aprendemos y después cómo esos saberes permiten generar encuentros con los otros o con lo otro. Y entonces empezar a sensibilizarnos que debemos de organizarnos, debemos de sentirnos a través del cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Imelda. Pues con esta intervención hemos llegado a la tercera pregunta, en donde a manera de cierre han continuado con esta disertación tan interesante sobre la vinculación de las neurociencias y la educación física. Destaco aquí cómo el asunto de generar experiencias desde la educación física es un aspecto fundamental, y si está apoyado con elementos alternativos, resulta exitoso. Y no solamente contemplar ya el cuerpo como una situación objetal, sino también un elemento que está constituido por palabras, que las palabras nos atraviesan y que esto se vincula con situaciones que hoy están en la mesa, como lo emocional o lo socioemocional, si se le quiere llamar así, ¿verdad? Igualmente se destaca cómo esta experiencia de la pandemia nos llevó en general, porque estuvimos de alguna manera pues, todos involucrados, pero sobre todo los maestros de educación básica, de educación física, en este caso particular, pues pudieron generar experiencias de aula híbrida, microaprendizajes, enseñanza situada, que pusieron en acción actores de manera más significativa, quizás que antes, como los propios padres de familia, que tuvieron un papel significativo y muy destacado en esta etapa, ¿verdad? Pero desde luego los maestros también redoblaron el esfuerzo con el trabajo para aprender una forma que los llevó a experimentar, a sentir en el cuerpo toda esta situación que a veces provocaba tensiones, que provocaba nerviosismo, pero que finalmente son experiencias que nos marcan y que a partir de estas participaciones que hacen los ponentes, pues tenemos precisamente muchas felicitaciones. Hay en el chat una amplia felicitación y reconocimiento a la doctora Imelda Álvarez, a la maestra Norma Ramírez, al doctor Carlos Alejandro Zamora. Hay aquí un comentario que dice que les ponen de calificación a los 3, 10. Y bueno, tenemos comentarios como los siguientes. Marco Antonio Carlos García dice: los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples son cuestionados por las neurociencias. Inclusive a las primeras la considera un neuromito. Otro neuromito es que los hemisferios cerebrales son independientes. José Luis Alanueva Olvera dice: la educación física se vale de las ciencias para llevar a cabo sus objetivos y cumplir adecuadamente con sus tareas. Máximo Pérez Jiménez dice: la enseñanza como el aprendizaje requieren de su complementación para atender a la educación integral. Mente sana en cuerpo sano. Carlos Alejandro Vicente Usigli Casas dice: la trascendencia del trabajo combinado de la disciplina del deporte y la neurociencia. Un tándem sensacional. Felicitaciones a Norma.
Susi Escutia dice, no es suficiente una sesión de educación física en los programas educativos. Excelente teoría, pero oficialmente se pone en práctica con una sesión por semana. Y tenemos varias preguntas aquí que sugiero que vayamos contestando de manera breve, puesto que en esta sesión de interacción con los participantes en el canal de YouTube tenemos 16 minutos, de los cuales ya hemos consumido 2 o 3. Y entonces lo que nos queda de tiempo, pues de manera sintética, diríamos, yo le pediría a los participantes que vayamos contestando estas preguntas. Le pediría a la maestra Norma que conteste la pregunta que nos hace Israel Nogués. ¿Cómo o de qué manera distinguir una actividad basada o fundamentada en las neurociencias y una que no? Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Muy interesante la pregunta. Las neurociencias nos mencionan que entre más abordemos, por ejemplo, nosotros los sentidos, el cerebro va a tener mayor información que procesar. Ahora, ya entró la información. ¿Qué seguiría? Hay procesos cognitivos. Entonces, seguiría no nada más que lo aprenda de memoria, que es lo que a veces nosotros caemos, ¿verdad? En aprender de memoria, memorizar patrones de movimiento inclusive. Más bien también sería hacer conciencia y aplicar lo que hoy también conocemos como la metacognición. Preguntar al estudiante, ¿qué estás sintiendo? ¿Para qué te sirve? ¿En qué lo puedes aplicar? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Sí? Porque recordemos que en este momento no nada más es que hable el docente, es permitir que el estudiante hable para que construya el pensamiento, las ideas. Esto es clave para los aprendizajes. A veces ponemos las actividades, pero nosotros sabemos la intención, pero no lo conoce el estudiante. Considero importante que entonces brindarle estas oportunidades a los estudiantes de que ellos sean constructores de este conocimiento, que lo puedan construir y ellos nos puedan decir. Y recordar que cuando nosotros hablamos, pues hablamos desde nuestra experiencia, pero eso no quiere decir que en todos va a aplicar lo mismo. Las sensaciones, los contextos, las emociones, pues lógicamente se van modificando. Esta sería mi respuesta, maestra. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta de Héctor Icaza. ¿Cuáles son las aportaciones que hace la educación física para el desarrollo del cerebro? Perdón, propongo que la conteste el doctor Carlos Alejandro. Repito la pregunta. ¿Cuáles son las aportaciones que hace la educación física para el desarrollo del cerebro? Sí, bueno, históricamente, como ya lo había comentado hace un rato, el movimiento ha representado la evolución humana. Hay indicios en nuestro cerebro, por ejemplo, el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, evolucionó en el cerebro medio, que fue la parte mesolímbica, la parte emocional. Eso queda en claro que el movimiento está relacionado directamente con las emociones, hablando con el estrés y estrés. Ahora, con tantos síndromes que existen, se sabe, y como lo comentaban ambas doctoras, que el movimiento genera endorfinas, serotonina, oxitocina, y estas son reguladores de otras hormonas que en alta concentración, como el cortisol, pueden provocar daño crónico. ¿Sí? Y son responsables, de hecho, de las 4 enfermedades del siglo XXI, entre ellos la ansiedad y la depresión. Entonces, el primer aporte es desarrollo integral, es decir, considero yo que el movimiento, específicamente hablando del movimiento, el ejercicio físico, el deporte, como nosotros lo queramos concebir, lo primero que nos puede ofrecer es un correcto desarrollo biológico desde edades más tempranas. Segundo, establece redes neuronales, como lo explicaba la doctora Norma. El movimiento es el único, la corteza motora es la única que conecta a través del cuerpo calloso ambos hemisferios, y justo con esto los 4 lóbulos cerebrales. Y no solo acaba ahí, sino que la corteza cerebral motora es la más profunda de todas, ya que llega al cerebro reptiliano, ya que ahora se sabe que gracias al movimiento nosotros
sí pudimos llegar al nivel evolutivo que tenemos ahora. La otra parte, que es la parte holística, emocional, la de salud y sobre todo la de corporidad. Pienso yo que nuestra cultura es, nuestra multicultura, tiene diferentes enfoques de movimiento y esto debería unificarse por lo menos a una sensación, a una cultura del bienestar. Hay culturas que son demasiado sedentarias, por ejemplo. Hay culturas que tienen mala alimentación, como la comida mexicana. Hay una cultura de digitalización cerebral, que esto ha quitado a la actividad física como una forma de diversión, ¿sí? Ahora ya existen las demencias digitales y son tratadas, ¿sí? Con fármacos, tanto como una adicción a la cocaína, al tabaco, al alcohol, etc. Entonces yo creo que el movimiento nos ofrece un espacio amigable para seguir desarrollándonos plenamente desde el principio homostático de la educación física, que es el biológico, el psicológico, el social, y yo creo que actualmente, como lo planteamos en la conferencia, el holístico tiene que reunir a estos. Creo que ese es el aporte en base a mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Alejandro. Ahora propongo que la doctora Imelda conteste la pregunta que hace Armando Maldonado Orduño. Él pregunta, al plantear la importancia de la educación física en el cuidado de la salud, ¿cómo influye en la producción de aprendizajes y mejoras en los logros académicos? Gracias. Es que de verdad que no me alcanzarían ni los dedos de las manos ni de los pies para destacar, pues, qué maravillas favorece en este caso la educación física para promover independientemente la salud y obviamente favorecer los procesos de aprendizaje. De manera personal, lo único que me quedaría a ti, si eres en este caso educador físico, es que generes eso desde tu gesto, ¿no? Desde tus hábitos, desde tu deber ser, un espejo de salud. Porque bien se dijo hace un rato, ¿no? Si tú proporcionas un gesto educativo sano, tu estudiante se apropia de ese gesto educativo sano y por lo tanto está feliz. Va a ir a la escuela contento porque su docente le expresa felicidad, le expresa sensaciones afectivas cálidas y por lo tanto va a estar con una apertura para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no nada más para la escuela, sino, insisto, para llevarlo a otros lugares socioafectivos, en este caso con la familia, con los hermanos, con los amigos. Así que el proceso educativo no se sujeta únicamente a un momento determinado en la escuela o un momento determinado en una asignatura. El proceso educativo está inherente en el ser humano, pero nosotros tenemos la obligación de darles la significación y el sentido de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Imelda. Otra pregunta la realiza Juan Carlos Carrillo de Alba. Pido a la maestra Norma que intervenga para responder. Dice, pregunta Juan Carlos Carrillo de Alba. Cierto, el cerebro es el órgano del aprendizaje auxiliado por los órganos sensoriales y la motricidad. ¿Cómo puede colaborar la educación física al desarrollo de la lógica y la racionalidad? Sí, muchas gracias, maestro. Efectivamente, cuando nosotros realizamos un movimiento, el cerebro tiene una planificación motora, por ejemplo, ¿no? Una toma de decisiones. Entonces, un ejemplo o algo que nosotros podríamos trabajar es a través, por ejemplo, de circuitos, en donde justamente estas capacidades, ¿verdad? Estas habilidades se empiezan a desarrollar, empieza a tomar decisiones. Algo interesante es que el cerebro precisamente tiene 3 funciones básicas: supervivencia, socialización, reproducción. Entonces es algo en lo que él busca, el darle sentido a las cosas. ¿Esto para qué me va a servir? Porque está guardando memorias. Y no olvidemos que también esta misma situación el cerebro la puede ver representada de otra forma, de otra manera, no precisamente en un circuito, y entonces
empieza a responder. Son procesos, al final de cuentas, son procesos los que podemos nosotros ayudar a resolver, ¿verdad? Laberintos también en donde él pueda tomar decisiones, y esto lo prepara justo para estos procesos de la lógica, del razonamiento. Y algo interesante y muy importante que me gustaría mucho enfatizar es el diálogo que genera el estudiante. No olvidemos, el cerebro no es el mismo cuando se piensa que cuando se escucha. Son procesos diferentes, el pensamiento, procesos diferentes cuando estoy construyendo y hablando. Entonces, esto, obviamente, en una situación de la lógica, y entender que también eso es algo que tendríamos que evaluar muy bien, ¿verdad? La lógica para quién, la lógica de quién, ¿no? Porque obviamente con base a nuestra experiencia es que tenemos las percepciones de una manera diferente o de otra forma. Entonces, es interesante, ¿no?, esta pregunta que usted hace, maestro Juan Carlos, porque efectivamente aquí nosotros podemos enfatizar que justo eso es lo que nosotros como educadores físicos vamos a preparar, ese tipo de razonamientos, en donde el estudiante, cuando esté tomando una decisión, tenga diversas experiencias y entonces sí pueda tomar la que en ese momento más convenga. Si entre mayor número de experiencias le demos, entonces mayor oportunidad va a tomar de una decisión. Pero si solo tiene una experiencia, entonces generalmente siempre va a estar haciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo, y generar experiencias, pues es lo que hoy conocemos como neuroplasticidad. Esta sería mi respuesta, maestra. Muchas gracias, maestra Norma. Propongo que el doctor Alejandro, Carlos Alejandro, pudiera contestar la pregunta que hace el compañero del ESEF, José Luis Salané Volvera, que dice: ¿cómo un profesor de clase directa en el patio didáctico puede aplicar algo de las neurociencias con sus alumnos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que la creatividad no tiene límites, primero que nada. Segundo, todos los lugares, la casa, la comunidad, los juegos que tenemos, el receso, todo esto es una extensión de la clase de educación física, ya que todos estos son experienciales, como les comentaba al principio. Todas las experiencias enriquecen directamente al ser humano, bueno, en este caso al niño durante la clase. Todas las actividades están relacionadas, aunque en lugares diferentes del cerebro, todas contribuyen finalmente a lo que es el desarrollo integral. El aula es un espacio de intercambio, ¿sí?, de experiencias, ¿sí?, en donde el alumno tiene un rol y el docente también lo tiene. Uno de los principios base, de los propósitos de la educación física es fomentar la autonomía durante las clases, el poder de la decisión, el desarrollo ético, moral, socioemocional, por supuesto, corpóreo, la integración de la corporidad, el desarrollo de la motricidad y, por supuesto, la adquisición de reglas a través de deportes escolares. Y yo considero que la forma en la que el docente contribuye es justamente utilizando la mejor estrategia. La mejor estrategia y la que más éxito ha tenido en los maestros es humanizar la educación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Pues estamos llegando al final de este interesante conversatorio sobre la vinculación de las neurociencias y la educación física. Tenemos aquí un mensaje. Dice: cabe resaltar que estamos llegando fuera de México. David Martín Quispe, felicidades a los panelistas por compartir sus experiencias y orientar la labor educativa. Un cordial saludo desde La Paz, Bolivia. Y bueno, para cerrar, nos quedan unos cuantos minutos. Sugiero que en un minuto cada uno de nuestros panelistas pueda hacer una intervención a manera de conclusión, de cierre del conversatorio, y sugiero que lo hagamos. Primero toma la palabra la doctora Imelda, enseguida la maestra Norma Ramírez y enseguida el doctor Carlos Alejandro. ¿Les parece que durante un minuto cada quien haga un cierre? Adelante, doctora Imelda. Gracias.
Pues ante todo esta posibilidad de encuentro que tuvimos el día de hoy, lo único que destaca, si me lo permiten decir así, es la oportunidad de seguirnos formando. Invito a eso, a la formación, al docente educativo, en este caso el educador físico, que se prepare, que sea sensible a todas las demás ciencias, que reconozca la importancia que tiene la educación física para promover procesos de enseñanza educativos y que estos procesos de enseñanza educativos permea en sentir el cuerpo. Cuando alguien siente el cuerpo, tiene la oportunidad de reconocer sus experiencias y reconocer el sentir del otro. Y entonces juntos podemos crear y mejorar los saberes. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Me escuchó? Sí, me escuchó. Más bien, el que no se escuchó, maestro, si gusta repetir su comentario. Perdón, agradecemos a la doctora Imelda Álvarez García de la Escuela Normal de Catepec y a continuación escuchamos y agradecemos su participación a la maestra Norma Ramírez Monroy de la Dirección General de Operación del Servicio de la Ciudad de México. Sí, pues más que nada agradecer por esta experiencia muy grata, donde obviamente se dice que en el aula todos aprendemos, aprende el alumno, aprende el maestro. Conocimiento que no se comparte no genera sabiduría, y yo creo que las neurociencias hoy tienen un gran aporte a la educación física, pero también la educación física puede aportar grandemente a las neurociencias. Es una vía muy importante, necesaria, y hoy se considera de hecho esencial, junto con las artes, la música, precisamente para tener un desarrollo óptimo en nuestros estudiantes. Culmino con esta frase que nadie puede encender la llama del aprendizaje si no tiene encendida la llama de la pasión por la enseñanza. Y eso también tiene que ver con lo que se ha creado en nuestras redes neuronales. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Igualmente agradezco la participación del doctor Carlos Alejandro Zamora Navarro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y le pido un comentario final. Muchas gracias, pues reitero mi sentirme muy honrado al participar en este foro con personas tan preparadas y que aportan bastante, como las doctoras, expositoras también, y todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Y creo yo que la educación física fue la que inició las neurociencias. Fue el movimiento el que hizo la motricidad que otras áreas científicas como la psicología, la genética, la biología, la fisiología, empezaran a tomar, a tener curiosidad sobre qué ocurre en el movimiento, por qué un órgano se modifica cuando hay movimiento, por qué un cerebro crece más cuando hay movimiento, por qué las manos se vuelven más hábiles cuando hay movimiento, por qué un pintor puede pintar mejor cuando hay movimiento, por qué Michael Jordan hacía esas jugadas fabulosas cuando entrenaba y entrenaba más. Yo creo que la educación física fue la que inició las neurociencias. Me veo muy ambicioso con este comentario, pero lo puedo asegurar, ¿sí? Y creo que gracias a esto, históricamente, la evolución del ser humano ha hecho posible incluso el nivel de tecnología, de ciencia que tenemos hasta ahora, ¿sí? Y por comentario final, gracias a estas clases de educación física he entendido y me da gusto compartir que los niños me enseñaron a sentir, mis niños me enseñaron a escuchar, mis niños me enseñaron a observar, pero sobre todo, mis niños me enseñaron a enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alejandro Zamora. Hemos llegado al final y cedo el uso de la palabra a la maestra Noemí Magali Gámez. Muchas gracias, maestro Macario. Muchas gracias a todos nuestras invitadas e invitados. En este momento les vamos a hacer entrega de sus merecidos reconocimientos. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Carlos Alejandro Zamora Navarro, panelista. La siguiente, por favor.
Imelda Álvarez García, también panelista. Norma Ramírez Monroy, panelista. Macario Molina Ramírez, moderador, por su participación en el conversatorio Desafíos y retos de la intervención pedagógica en la educación física, la incorporación de las neurociencias en la educación física. Firma María Luisa Gordillo Díaz, directora general, Ciudad de México, 15 de junio de 2022. Muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros y hacer de este tercer conversatorio un conversatorio muy especial, muy reflexivo. Gracias por compartir sus experiencias. Y vamos a continuar ahora recordándoles que estemos al pendiente de los siguientes conversatorios. El siguiente se llevará a cabo el cuarto conversatorio el 6 de julio por esta misma plataforma. Los esperamos. Ahora bien, les informamos también que está disponible en el chat del canal de YouTube el enlace electrónico. Asimismo, en estos momentos les estamos compartiendo el QR en pantalla para registrar su asistencia y evaluar este conversatorio. Lo dejamos así unos instantes. Es así como hemos llegado al final de este evento. Muchas gracias a todos los que están conectados a través del canal de YouTube por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir estas experiencias. Que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Gracias.